Juan, ¿estás ahí? Estoy acá, estoy acá. Bueno, yo todavía no tengo... Yo te escucho fuerte y claro, como una publicidad. Ah, ¿Cómo me escuchabas perfecto. fuerte y claro? Mejor Era una así, publicidad. entonces. ¿Todo bien? Mejor así. Sí, sí, muy bien, muy bien. Ahí con el niño que se estaba durmiendo, Upa. haciendo cosas, pero feliz de poder conversar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Te quiero ver, a ver si a veces el Dire me pone tu imagen. Ahí está. Ahí te puedo ver. Y la gente Ahí también. estamos. Bueno, así que hablemos despacito entonces, Juan. Perfecto. No, no, está muy bien, ¿No? está muy bien. Ah, ¿está bien? Bueno, Eh, bueno, Tenemos la oportunidad de poder charlar ahora bueno, de perfecto. las elecciones en Estados Unidos, que Sí. han sido muy importantes, ¿Por qué son muy importantes? especiales. ¿Son importantes para nosotros, Juan? ¿Nos Sí, en conviene que realidad haya son ganado importantes Biden para el y que no haya mundo. ganado Trump? Cambia mucho para nosotros por lo siguiente. Primero cambia porque Trump ha tenido un liderazgo errante, un liderazgo, digamos, difícil. Es un líder de los que uno prefiere que no sucedan, que no estén, Ajá, y se hizo con el poder en Estados Unidos de la máxima potencia, precisamente como es él, ¿no? Un elefante en una cristalería, claro. empujando a los que tiene cerca, de alguna manera, así como arrebató la presidencia, ¿no? Y única. Y nadie quería, de alguna manera, disputarle el poder a Trump porque como bien dijimos, es un personaje muy particular. Sí. Recordemos que él denunció al hijo de Biden, supuestamente por haber utilizado dinero, digamos, que era público, y Ujú. esto le debió a él un impeachment, que es una acusación muy seria de destitución. Ajá. De eso es lo que se trata, o sea, hablamos de un personaje muy particular. Y bueno, hizo un muy mal manejo de la pandemia y esto le trajo a él, obviamente, los mismos votos que había convocado a través de los odios, porque así es como ganó él la presidencia, bueno, y se le vinieron en contra Ujú. e hicieron que de alguna manera le dijeran que no. Entonces yo, como primera medida, podríamos decir que no gana Biden, sino que pierde Trump estas elecciones. Mira qué buen análisis. Sí. No lo gana Biden, no gana Biden la presidencia, la pierde Trump. Me haces acordar a mí Exactamente. en un partido de fútbol 5, cuando me ganaron como 20-0. Dije que no lo ganaste, vos lo perdí yo, pero porque no quería perder. Así es, así es, así es así, es así. Y, Este es de alguna manera los efectos que tiene esto de arrebatar, ¿no? Él como outsider, como persona, digamos, ajena de la política, llega precisamente eso, convocando los odios, ¿no? Llega de alguna manera involucrando de alguna manera a aquellas personas que no estaban, que no tenían un romance con la política, ajá. y bueno, así se hizo con la presidencia. Qué Y bárbaro. ahora así se va a tener que ir, ¿no? Total. ¿Qué decís vos como experto, como analista internacional, Juan, con respecto a esto no sé si es un manotazo de ahogado de Donald Trump, de recurrir a la justicia, digo, afirmando que le han robado la presidencia, la reelección? Bueno, primero es una paradoja y además es una situación muy hipócrita por dos cuestiones. Primero porque en realidad es paradojal que él denuncie de alguna manera que va a suceder esto cuando en realidad es el mismo garante. Él como presidente debe garantizar que el fraude no Ujú. suceda. Entonces ya de por sí es una paradoja. Y digo que es hipócrita porque en realidad él hizo precisamente, manipuló a los famosos electores, que tanto se han hablado, de estas 548 personas desconocidas que pertenecen al colegio electoral y que de alguna manera van y llevan los votos de esa mayoría. Ujú. Esto funciona como una especie de efecto derrame, spillover se llama en, en inglés, Ujú. que es básicamente vos ganás, digamos, un estado por un voto y te llevas a todos esos electores. Total, Y depende total. de qué estado sea, Ujú. realmente la influencia de esos electores es enorme, porque en el caso de California son 55, en el caso de Texas son veintitantos, digo. Entonces, hacen mucho peso, porque vos con 270, es decir, la mayoría simple, no necesitas mucho más que, un poco más que la mitad sería, Ujú. ya está.
ya te haces presidente, o sea, te llevas la presidencia. Un Entonces, sistema de votos de muy alguna manera... sí, un sistema de votos muy particular, Juan, muy particular. No sé si otros Sí. países en el mundo tienen como esta modalidad tan particular. Es uno de los países más grandes del mundo, con mucho más población, y de hecho han ocurrido particularidades. Recuerdo, me lo comentaba con un compañero de trabajo, en la época cuando le ganó Trump a Hillary, creo que Hillary había sacado más puntos que Trump, ¿puede ser? ¿Más votos? Es real, había ¿Sí? sacado más votos, Sí. pero menos electores. Claro, más votos. Fíjate lo que son qué locura, ¿no? Qué locura. Sí, precisamente, fíjate qué loco, ¿no? Él puede ganar, por ejemplo, en un estado por un voto y se lleva a los 55 electores. Claro. Entonces, y en los otros pierde o gana, pero claro, como son 2, 3 electores, en la sumatoria total había ganado Hillary por 4 millones de votos, Sí. sin embargo había perdido en el total. Qué bárbaro. Hablamos igual de más de 180 millones de electores, ¿no? Sí, Es un número muy grande. Es un número muy importante. De hecho, bueno, este sistema tan particular de elección que tienen los Estados Unidos, también Hollywood lo llevó al cine. Recuerdo una película que le interpreta Kevin Costner, donde creo que, bueno, se hace un sistema, no sé si la viste, que se hace un sistema, No la vi, pero, se realizan las votaciones sí de todos los... ¿Cómo? Perdón. Sí que es un sistema único, Sí. y es un sistema muy arcaico, porque Sí. imagínate, termina siendo como una especie de partida de ajedrez y una especie de dinámica donde se juegan una especie de 2 partidos a destiempo. Una son las votaciones y otra vez es la influencia de cada estado por obtener esa mayoría de votos, ¿no? Y esto, recordemos también que hay estados que son bastiones o republicanos o demócratas, precisamente por su historia, ¿no? Que si bien tienen una raíz común los republicanos y los demócratas, claramente son 2 partidos bien diferenciados. Vos sabés que me llamó poderosamente la atención, vos como analista internacional, que me dijiste que Trump ha perdido la elección precisamente por el tratamiento de la pandemia. Creí que era por los 4 años de gobierno, no solamente por esta pandemia. No, vos sabés que es extraño y aún así es complejo. La realidad es que el peso de la elección y el factor económico, básicamente, ha tenido un peso, y sobre todo el Estados Unidos profundo, que piensa bastante como Trump, ¿no? Esta idea, digamos, bastante cerrada y bastante cuadrada de ver al mundo, ¿no? Recordemos que la enorme cantidad de estadounidenses no solo no sabe qué pasa más allá de su frontera, sino que realmente nosotros, por ejemplo, aquí, en la historia que ven los chicos, ven la historia de Europa, sabemos de la independencia de Estados Unidos, en fin, tenemos una serie de conocimientos o de bagaje de cultura general bastante amplio. En Estados Unidos no tienen ni idea dónde queda Brasil, digo, o sea, ya no hablemos de la Argentina, que es un país más chico, o sea, claro. Todas estas cuestiones tienen un peso a la hora de decidir, ¿eh? Entonces se termina discutiendo de alguna manera una cuestión, diría más que ecléctica que política, que es si aceptan o no aceptan el aborto, por ejemplo, cuál es la postura respecto de los impuestos. En fin, termina siendo, en un punto, las elecciones en Estados Unidos, termina siendo una especie de caja de Pandora. Te repito la pregunta que no me la contestaste. ¿En qué nos beneficia Joe Biden? Pero ya me acaba de decir que bueno, que no sabe ni que existimos una gran porción de los estadounidenses. Sí, pero bueno, imagino que hay políticas internacionales, hay relaciones, hay cuestiones que podrían llegar a garantizar una buena relación entre los países. Contame un poquito de eso. Mira, en principio nos va a diferenciar y nos va a mejorar en lo siguiente. No vamos a estar en la dicotomía de amigo-enemigo que tenía Trump. No va a haber una visión relacionada como si fuera la Guerra Fría. Claro. No va a estar en esta lógica en la que existían de alguna manera esto que decíamos, ¿no? Amigo-enemigo, o esta lógica de, digamos, primero Estados Unidos, después todo lo demás. En esta lógica pandémica, esta idea de no reconocer a los diferentes, esta cuestión misógina, todo esto ha pesado y mucho en Trump y en las instituciones internacionales. Y además, como decimos, esto de priorizar a Estados Unidos por sobre cualquier otra nación en el mundo. Esta lógica
en un liderazgo, como decimos, errante, tiene su repercusión en organismos multilaterales, en esto que contábamos recién. Ya de por sí, con que no esté Trump manejando, digamos, Estados Unidos, por lo menos la Argentina tiene una chance, no sabemos si la va a poder aprovechar, que tiene que ver con tener una relación un poco más amable y un poco más franca en ese sentido, y sobre todo de igual a igual. No porque seamos iguales con las enormes diferencias que tenemos con la primera potencia, sino de igual a igual como Estado soberano. Pero ya de por sí tenemos una cuestión de concepto que nos aúna. Como segunda medida, no pertenece a la ultraderecha, o sea que no va a utilizar esta política de hechos consumados. Claro. Si bien se viene una disputa por los recursos naturales, donde Latinoamérica va a ser, de alguna manera, podría ser una especie de campo de juego por la disputa de esos recursos naturales, hablo de Brasil, hablo de la Argentina, hablo de Bolivia y un poco de Chile, digo, de esos recursos, de las materias primas, sobre todo que tenemos, en algunos países son extraccionistas, otros básicamente somos productores de materia prima, no solo para Estados Unidos, sino soja para China, y también, obviamente, para los Estados Unidos. Pero esta cuestión, digamos, en términos generales no va a cambiar, pero que Biden, de alguna manera, tenga una idea por lo menos más benevolente en ese sentido, ya de por sí nos mejora, porque claro, recordemos que Trump era muy amigo de Macri, porque los dos representaban y tenían en comunión la derecha, sí, es decir, un pensamiento neoliberal, una cuestión aperturista, esta cuestión de el capital por sobre todas las cosas, sí, de no intervención entre comillas. Ya que no tengamos a alguien de ultraderecha, es un buen comienzo, por lo menos. Por lo menos un buen comienzo, ojalá que lo aprovechemos, ojalá que la Argentina aproveche esta posible buena relación que se podría llegar a dar. Y que dejemos, de alguna manera, de lado, digo, que empezamos a tener primero una política de Estado en términos de relaciones exteriores, que tanto necesitamos. Y segundo, que dejemos un poco de lado nuestra vocación colonial. Mucha historia, digamos, de colonia. Primero fuimos una colonia española, después una colonia en algún punto de Inglaterra, en algún momento en los 90 que hicimos una colonia de Estados Unidos, y ahora tendríamos que pensar en ser un país soberano y intercambiar con el otro, si no es entre iguales, por lo menos considerando que somos países soberanos, ¿no? Y hacer gala por ahí de esto, ¿no? Alguna vez, hace muchos años, fuimos la 7ª nación en el mundo en construir una avión a reacción. Tuvimos un poder industrial de la cual tenía envidia no solo en la región, sino en algunas partes del mundo. Se consideraba que nosotros éramos una especie de segunda Alemania dentro de lo que era la siderometalúrgica. ¿Cuando decían que éramos el granero del mundo, Juan? Un poquito después. ¿Un poquito después? Cuando fuimos, un poco después. Digamos, esto, el granero del mundo, estamos hablando del año 30. Sí. Me fui muy atrás, disculpa, me fui muy atrás. Claro, no, por ahí muy atrás, pero digo, un poco más acá en la historia, 50, 60, sí, teníamos un cierto poder industrial, y hasta te diría, entrados los 70, después obviamente tenemos una parte de la historia de la Argentina, sí, muy oscura, que tuvieron que ver con las dictaduras militares, sí. Dictaduras militares que además no construyeron, digamos, una idea de desarrollo, pero nuevamente insisto, para lo que era la región, nosotros éramos de alguna manera mirados con envidia. Sí. Digo, desde el subte hasta una industria siderometalúrgica de cierta consistencia. ¿Qué nos pasó, Juan? ¿Qué nos pasó? Pero eso vamos a hablarlo en otra oportunidad, ¿eh? Me gustaría charlar de nuevo con vos para que me cuentes qué nos pasó desde esa época de esplendor de la República Argentina ahora, a lo que somos ahora. Pero no tenemos más tiempo para charlar con vos, me encantaría seguir charlando un rato más, tengo más invitados ahí, tenemos solamente una hora de programa, así que yo te quiero agradecer muchísimo, Juan, esta amabilidad, esta deferencia que has tenido en comunicarte con nosotros, y ahí, bueno, ya hacer las cosas rápido, porque dijiste que hiciste dormir ya a tu nene y poder charlar un ratito con nosotros de esto de política internacional, de todo lo que está pasando en el mundo, y que hoy por hoy que está todo tan globalizado, todo tiene que ver con todo, y qué bueno que lo has explicado de manera tan didáctica que te entendí perfecto, así que si te entendí yo, imagínate la gente, ahora te entendido súper.
Cumplimos. Muchísimas ¿Y gracias. qué nos pasó? Nos pasó de todo. Nos pasó de todo, pero te quiero de nuevo. Ojalá que podamos tener otra nota y que me cuentes en detalle por qué estamos como estamos, Juan. Así será. Un abrazo a vos. Muchísimas gracias. Un aplauso. Juan Venturino. Les pido una sentida disculpas al equipo. Hubo algunos problemas técnicos. Uno no está del otro lado, así que bueno, Claro. fuerza. Y gracias por todo. No, pero vos sabés que, mira, tengo un equipo bárbaro, me aguantan a mí, imagínate, y no me han dicho nada, con una sonrisa están todos en el control, así que bueno, solucionan todos los inconvenientes. Juan, un abrazo, muchas gracias. Juan Venturino, analista internacional, abogado, y la verdad, excelente, qué interesante charlar con él. ¿Vamos a una pausa, Neicha? Pausa y ya venimos.